Se nos pide que encontremos la masa, el momento sobre el eje X, el momento sobre el eje Y, así como la barra X y la barra Y, que deberían ser el centro de masa de la lámina limitada por Y igual X más 3, Y igual X dividido por 2 y X igual 0. Ya he graficado el región delimitada por debajo. Llamemos a esta región R. La función de densidad es ρ de X, y es igual a 3 veces la cantidad de X más Y, que usaremos en forma de 3X más 3Y. Comencemos por determinar la masa. La masa es igual a la integral doble en la región R, la densidad función, diferencial a primero decidamos el orden de integración o si debemos dejar que el diferencial a ser igual a d barra de X o de X barra d. Así que si observamos la región delimitada R, observamos que está delimitada por debajo por una línea y por encima por una línea. Pero si nos fijamos en la región de izquierda a derecha, está delimitada a la izquierda por una línea, pero a la derecha está delimitada por dos líneas diferentes y, por lo tanto, va a ser más fácil integrarse con respecto a Y primero y luego a X. Así que dejaremos diferencial a sea igual a d barra de X. Así que la masa M es igual a la integral doble de la función de densidad en la forma de 3X más 3Y, d barra de X. dy dx. Y ahora, determine el límites de la integración. Comenzando con Y, de nuevo, la región está limitada abajo por Y igual X dividido por 2 y por encima por X más 3. El límite inferior de integración para Y es X dividido por 2. El límite superior es X más 3. Ahora para encontrar los límites de integración para X, tenemos que encontrar el punto de intersección aquí a la derecha, que ya se ha encontrado el punto 2,1. La integración de límites para XR de X igual 0 a X igual 2. Y ahora, nos integramos con respecto a Y tratando X como una constante. La antiderivada es 3Y. Más 3 veces Y al cuadrado dividido por 2, o 3 2Y al cuadrado. Ahora necesitamos encontrar f de x más 3 menos f grande de x dividido por 2 realizando la sustitución de y. Así que aquí es donde el álgebra se pondrá un poco desordenado. F grande de x más 3 es igual a 3 veces la cantidad de x más 3. Más 3 2 veces el cuadrado de x más 3. Entonces, tenemos menos grande f de x dividido por 2, que es 3x veces x dividido por 2 más 3 2 veces el cuadrado de x dividido por 2. Y ahora, tenemos que hacer un montón de simplificación. Vamos a trabajar un poco aquí en el lateral. Distribuyendo 3x, tenemos 3x al cuadrado más 9x. Entonces tenemos plus 3 2 por el cuadrado de x más 3. Bueno, el cuadrado de x más 3 es x al cuadrado, 6x más 9. Volveremos a esto. Y luego tenemos menos cantidad 3x veces x dividida por 2, que es 3 2x al cuadrado. Y luego tenemos más 3 2 veces el cuadrado de x dividido por 2, lo que nos da 3 8x al cuadrado. Así que volvamos a nuestra integral. Tenemos la integral de 0 a 2b. Tenemos 3x al cuadrado. Más 9x. Vamos a distribuir 3 2 ahora. Tenemos más 3 2x al cuadrado. 3 2 por menos 6 es menos 9, lo que nos da menos 9x. Y luego tenemos más 3 2 por 9, que es más 27 2. Y luego tenemos menos. Entre paréntesis, tenemos 3 2x al cuadrado más 3 8x al cuadrado. 3 12x al cuadrado es equivalente a 12 8x al cuadrado. 12 8x al cuadrado más 3 8x cuadrado es 15 8x cuadrado. Y de nuevo, estamos restando. Y ahora, simplifiquemos de nuevo. Combinando términos semejantes, observe que tenemos 9x menos 9x. En cuanto a los términos de x al cuadrado, tenemos menos 3x al cuadrado más 3 2x al cuadrado, menos 15 8x al cuadrado, lo que simplifica a menos 27 8x al cuadrado. Squared. Y luego, todavía tenemos más 27 2.
Y ahora, integramos con respecto a x, la antiderivada va a ser 27 veces x al cubo dividido por 3, que es menos 27 x al cubo. Y luego tenemos más 2x. Ahora tenemos que encontrar grandes f de 2 menos f grande de 0. Sustituyendo 2 por x, tenemos menos 27 veces el cubo de 2. Más 27 2 times 2. Y una f grande de 0 es igual a 0. Simplificando, tenemos 18. Así que ahora conocemos la masa de la lámina es 18. El siguiente paso es determinar el momento sobre el eje Y, el momento sobre el eje X, y luego podemos determinar el centro de masa, determinando X bar, que es el momento de la eje Y dividido por la masa, y la barra Y es igual al momento alrededor del eje X dividido por la masa. Vamos a configurar las integrales dobles para el momento sobre el eje Y el momento sobre el eje X. Así que ya configuré esto. Observe cómo para el momento sobre el eje Y, tenemos una función integrada de x veces la función de densidad, lo que nos da x veces la cantidad 3x más 3y. Distribuyendo, tenemos 3x al cuadrado más 3y. El orden de integración es el mismo, así como los límites de la integración. Trabajando en todo esto, el momento del eje Y es igual a 13.5, y luego, por el momento, alrededor del eje X, la función integradora es y veces la función de densidad, lo que nos da una función integrada de 3y más 3y al cuadrado. Volvemos a pasar por el mismo proceso con el mismo orden de integración, así como los límites de la integración, el momento de el eje X es igual a 27. Ahora que tenemos la masa y el momento sobre el eje y el momento sobre el eje X, podemos determinar el centro de masa dado por X bar, Y bar. La coordenada X del centro de masa es 13.5 dividida por 18, que es 0.75, y la coordenada Y del centro de masa es 27 dividida por 18, que es 1.5. Si volvemos a la región delimitada R, el punto 0.75,1.5 está aproximadamente aquí, que es el centro de masa. Espero que te haya resultado útil.